Diente de león. Un podcast silvestre, medicinal y transformador. Dirigido por Irene Colmenares. Mi deseo es aportar otra mirada a la realidad que nos interesa y preocupa con entrevistas en profundidad. En este espacio divulgativo os propongo desaprender lo aprendido e iniciar el camino de vuelta a la Tierra. Diente de león. Un podcast que vuela hacia ti. Silvestre, medicinal y transformador. Diente de león. Hoy compartimos nuestro tiempo en el podcast con Juan Pedro y Aline. Acumulan más de 2 décadas de recorrido viviendo con pasión la permacultura. Colaboran activamente en redes permaculturales estatales, europeas y globales, siempre con el deseo de llevar la permacultura más allá del ámbito alternativo y acercarla a contextos profesionales y de mayor escala. Desde 2019 se enfocan en el diseño de la permacultura con una mirada hídrica, poniendo en el centro un elemento esencial para la vida y para la resiliencia climática: el agua. El 2020 marcó un punto de inflexión en su camino con la creación de la Casa Integral, y fue entonces cuando comenzaron a imaginar la vivienda integral y la cooperativa que hoy habitan y construyen día a día. Les motiva profundamente contribuir a la adaptación climática desde el diseño hidrológico, creando paisajes que retienen agua, recuperando el ciclo pequeño de la misma y aumentando la resiliencia de los sistemas humanos y ecológicos. Apuestan por colaborar con proyectos y personas que comparten una visión regenerativa del territorio, tanto en sus bioregiones locales, el Alto Maresme y la isla de Mallorca, como en otros contextos más amplios. Ofrecen diseños, formaciones, consultorías y presentaciones sobre hidrología regenerativa, abordando la gestión de aguas pluviales y residuales domésticas, el agua en el paisaje a pequeña y gran escala y el diseño de piscinas naturales como refugios climáticos. Caminan hacia un futuro más verde y más azul, comenzando hoy, porque cada gota cuenta. Hola Ali, hola Juan Pedro, muchísimas gracias por estar en el podcast hoy conmigo. Tengo muchísimas preguntas que hacer y os agradezco muchísimo este ratito que vamos a pasar aquí juntas y juntos. Gracias, Irene. Lo mismo decimos, sí, gracias por contactarnos. Vamos a ver cómo se da esto, porque es verdad que abarcáis un montón de temas muy interesantes, pero a mí me gustaría empezar hablando sobre el agua. Hace unos meses hemos tenido como una situación que nos ha dejado aquí en España un poquito como desubicados, y luego hemos tenido una primavera muy lluviosa, por lo menos por mi zona. Vamos, igual hay alguna zona que no lo ha sufrido tanto, ¿no? Pero por aquí en Madrid era como lo de ya está, ya puedes parar de llover. Y entonces de repente nos hemos hecho preguntas, ¿no? Con el tema del agua, y vosotros en la Casa Integral trabajáis muchísimo con eso. Me gustaría un poco vuestra opinión o bueno, cómo veis esto, cómo sentís que se puede arreglar a lo mejor Bueno, quizás arreglar es una palabra muy grande. Sí, Quizás lo primero es podernos adaptar, ¿no? eso. Porque los escenarios que tenemos delante son escenarios tanto de cambio climático como de descenso energético forzado, como de fragilidad de las cadenas alimentarias y otras, que conforman un territorio y un futuro con una cierta incertidumbre en todos los lados. Y vemos al fin y al cabo que el agua, ya sea por el exceso o por la falta, acaba siendo un factor determinante para la resiliencia comunitaria, ¿no? O sea, los lugares o las comunidades donde ha faltado el agua son comunidades que realmente han sufrido mucho y en algunos casos pues, han sido abandonadas. Podemos ver en toda España pueblos abandonados o casas de campo, casas rurales, masías abandonadas, que ha sido porque la fuente se ha secado o porque las tierras ya no daban esas cosechas necesarias. Entonces vemos que realmente el factor hídrico es absolutamente determinante a la hora de
de darle vitalidad a un territorio. Y por eso dicen que agua es vida, ¿verdad? Y claro, son tiempos interesantes para ver y poder experienciar lo que hace décadas ya fue predicho. El científico, por ejemplo, Milán ya dijo que, pues mira, estamos vaciando el ciclo de agua en la península ibérica y nos va a venir a pegar fuerte. Y pues yo me acuerdo justamente con la Dana de Valencia, ese día yo estaba tomando un ferry, volviendo desde Mallorca a Cataluña, y había visto la previsión con el mapa de pluviometría previsto en negro. Nunca lo había visto, negro, en gran parte de España. Y yo puse allí en nuestro Instagram, todavía he dejado la publicación, pero me duele cuando repaso nuestro perfil. ¿Estamos preparados por lo que viene? Estamos allí viendo y estamos allí pensando cómo prepararnos para esto. Y obviamente la respuesta fue no, no estamos preparados. Y aquí podemos hablar de una preparación sistémica, que lo que decimos sistémica quiere decir que abarca varios estratos sociales y varias miradas sobre sobre esta preparación, ¿no? Tiene que haber una preparación también de información. Nos hemos dado cuenta a partir de dar muchísimos cursos estos últimos años, muchísimas formaciones, que por ejemplo, hay un cierto desconocimiento sobre el ciclo hidrológico, ¿no? Aquel pequeño recuadro con flechas que habíamos aprendido en la primaria, en la secundaria, ¿no? Pues esa dinámica de flechas, es un poco idílica y es un poco, podríamos decir, fake en estos momentos, Y ya como que simplista, ¿no? A lo mejor. sí, ya que también el ciclo, lo que se llama el ciclo antropogénico del agua, nos explica que varias de esas flechas han sido y siguen siendo alteradas, ¿no? Por la presencia humana en el paisaje. Si vemos otra vez ese dibujo, no hay ningún humano en ese dibujo. Son todas flechitas de nubes y lluvia que cae, pero actualmente el mundo está bastante lleno de humanos, bastante. Entonces tenemos que volver a reinterpretar. De hecho, si buscas en cualquier plataforma de internet el ciclo antropogénico del agua, comienzas a ver que hay muchas alteraciones. Y después hay otra cosa muy importante sobre el entendimiento del ciclo del agua, que es el ciclo corto del agua. El Sí, ciclo... esto es bastante nuevo. Hay que decir que no todo es, uy, 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 la humanidad no ha aprendido No. bien su dibujito en la escuela, Ya. porque la verdad es que esto es ciencia muy reciente Ujú. y aunque Victor Schauberger en comienzos del siglo XX ya empezó a hablar de este ciclo corto o el ciclo medio del agua, pero no fue hasta muy recién, menos de 2 décadas, que esto fue realmente reconocido como la bomba biótica. Ujú. Ujú. Entonces, aquí podemos entender que cuando un territorio es deshidratado, le falta mucha lo que se llama agua verde. Aunque podemos ver que algunos territorios siguen extrayendo agua de los acuíferos y algunos acuíferos muy profundos, el agua verde es el agua en superficie, el agua que evapotranspiran las plantas y es la que regula la climatología y es la que hace la gran regulación sobre el ciclo pluviométrico, o sea, sobre la cantidad de lluvia que cae. ¿Qué pasa? Que en el clima mediterráneo que estamos teniendo todo el litoral está teniendo grandes columnas térmicas de temperatura muy, muy altas durante todo su ciclo, sobre todo estival, y eso impide que entre la humedad, suavemente la humedad del mar, ¿no? Cuando esta humedad necesita entrar, tiene que generar una depresión tan grande, una dana, ¿no? Una depresión tan grande que acaba entrando con mucha furia y por lo tanto el agua que cae hace mucho más daño, no hidrata el paisaje, no hidrata el terreno, sino que también lo comienza a erosionar, perdemos fertilidad, al perder fertilidad, capacidad de producción vegetal, y esa producción vegetal es la que nos da la bomba biótica que hablaba Aline, y toda esa evapotranspiración. Entonces, en estos momentos, estamos en un ciclo negativo del agua. Estamos en un ciclo de lo que se llama un feedback loop, o sea, un ciclo de retroalimentación positivo, que se está incrementando el problema o la problemática que estamos teniendo, ¿no? Un ciclo de retroalimentación positivo quiere decir que se incrementa
negativo quiere decir que vas reduciendo. Entonces, el escenario que estamos ahora es un ciclo de retroalimentación positivo, entonces vamos hacia más problemáticas de este tipo. Pero, aunque tú has dicho, yo he dicho que o sea, arreglar es una palabra grande, creemos que sí, que podemos restaurar realmente todo este ciclo con un poco de esfuerzo de todos. Aunque antes de ir a soluciones, no, en un momento, queda mucho podcast por el medio. Quizás cerrar con otra temática bastante importante a tener en cuenta es que el agua es la cantidad que es. El agua es un recurso finito. Es que no se puede cultivar en una granja, en una industria, aunque hay ciencia allí que dice que las haifa, no sé cómo se llama bien en castellano, de las fungi, de la red las hifas. Las hifas, que estos sí que pueden crear agua, pero sería, bueno, a ver cómo va esto, porque yo creo que es un reciclaje de agua de lo que hay en el ciclo del agua. Pero hay otro factor que sí que cambia continuamente y esta es la cantidad de humanos que estamos en el planeta haciendo uso de este agua. Entonces, un elemento que es lo que es y que no crece en volumen y no se puede fabricar, y otro elemento que no para de crecer en volumen. Entonces, como aquí es interesante, ¿no? Al ver toda esta situación macro, nosotros lo que hemos decidido es actuar en micro. Quiero decir que para generar una solución o una corrección en un problema muy grande, de una escala muy grande, a veces se tienen que generar una diversidad muy grande en escalas mucho más pequeñas de soluciones, ¿no? Quiere decir que cuando entendemos lo que necesita a nivel hídrico todo un territorio, vale, vamos a comenzar por todas las soluciones domésticas, o sea, vamos a comenzar por la gestión del agua. No podemos eliminar muchos humanos, no quedaría muy bien políticamente, creo que está mal visto esto. Entonces, eso ya lo verán las siguientes pandemias. Sí, bueno, puede ser. Pero no, lo que queremos decir que entonces vamos a generar una gestión diferente. Y en esa gestión diferente vamos a incluir tres grandes grupos de agua. Los grupos de agua domésticos pluviales, o sea, ¿qué hacemos con el agua que cae de lluvia en las zonas urbanas y suburbanas? ¿Qué hacemos con las aguas que salen de todas esas zonas, industrial y también doméstica? Y después, ¿qué hacemos en el paisaje? ¿Qué hacemos cuando el agua llega al paisaje? Y esos son los tres grandes ámbitos con los que estamos trabajando desde hace ya unos 6 años más o menos para brindar soluciones, porque creemos que la gestión de esos tres grandes ámbitos acaban generando un efecto palanca en todo un territorio. Y no es que lo sabemos nosotros, sino que es verdad que hay diferentes experiencias a lo largo de todo el planeta, en la India, en Estados Unidos, en Latinoamérica, en China, ¿no? Que realmente es así, ¿no? Entonces, sí, se puede solucionar todo. Vamos a eso, vamos a las soluciones. A ver. Porque yo una pregunta que tengo es, claro, si el agua es el que es y aquí no hay, ¿dónde está el agua? Y de repente no está en no sé dónde, o sea, ¿qué pasa con el agua si no está en un sitio? ¿No desaparece? Exacto, pues sí, ¿dónde estará? Como por ejemplo este invierno, has dicho que hemos tenido una primavera bastante lluviosa en la península ibérica. Por el contrario, no ha sido el caso en el Reino Unido, Bélgica, Alemania, Holanda. Allí están sufriendo ya una sequía y no han ni entrado en el verano. Entonces, si no hay en un lado, en otro lado hay demasiado. Y lo que estamos viendo también a menudo es que la columna precipitable de humedad en el aire, que de hecho es uno de los gases de efecto invernadero más potente, porque el agua en el aire refleja un montón el sol y capta un montón de calor de radio solar, porque el agua es un termorregulador. Entonces ahí está aguantando todo este calor en el cielo hasta que llega una dana como en Valencia, hasta que llega este momento que el mar es mucho más caliente a final de verano, la tierra, sobre todo desnuda por mal uso, mala gestión, empieza a perder muchísimo la temperatura y el giro este termodinámico se cambia y
¡pum! Es como se ha cortado un hilo y cae toda esta agua de golpe. Mientras no hay esta diferencia en temperatura que tenemos en mucha franja costera en el Mediterráneo, en muchas otras costas, la verdad es que en todo el mundo vemos que la gente suele estar viviendo más en zonas costeras. Entonces, esta zona costera crea el efecto de isla de calor. Todas las zonas urbanas que no tienen verde para atrapar a esta humedad del mar que viene suavemente y que hace que llueve así de manera paulatina, no, son columnas de asfalto que se están calentando allá, el aire caluroso pues está subiendo y este muro de calor está preveniendo que la humedad del mar entra en tierra. Entonces, esta humedad del mar que entra en tierra y que después se junte con la humedad de la evapotranspiración de la vegetación de los árboles, de las grandes forestas, por ejemplo, en Amazonas, se ha visto que esta fuerza de los árboles tiene tanta fuerza que puede atraer la humedad del océano hasta kilómetros tierra adentro. Tenemos ahora una costa que está previniendo esto. Entonces, bloquea la entrada de humedad del mar, la nube con lluvia suave vuelve para atrás y llueve por encima del mar. Por encima del mar no es que este agua dulce esté perdida, sino que tardará un gran ciclo de quizás centenares de años hasta que esta misma gota vuelve a ser gota de lluvia y que pueda volver a tierra. Entonces, no es que no hay el mismo agua, es que está allí, la cantidad sigue siendo la misma, pero cae en grandes cantidades y vuelve rápidamente al mar o cae encima del mar por la columna de calor. Entonces, recogiendo un poco, por ejemplo, la teoría Gaia, entendiendo el planeta como un sistema vivo, y de hecho es algo que nosotros trabajamos también en la casa, ¿no? El hogar, el mismo hogar también es un sistema vivo. Cuando el sistema tiene cuando el organismo tiene un déficit, o sea, un metabolismo roto o algo que no está funcionando bien, hay algunos nutrientes que se acumulan en un lado o grasas que se acumulan en un lado y no acaban circulando hacia el otro lado. Entonces, lo que vemos, o sea, todo este desequilibrio hídrico es un indicador de un macro desequilibrio en todo el metabolismo del organismo. Y esto también lo podemos llevar como paralelismo a algunas bioregiones o directamente a algunas casas, ¿no? O zonas urbanas. Entonces, esto es un fractal. Un fractal es una forma que se reproduce en la naturaleza a diferentes escalas, ¿no? Entonces, podemos entender que nuestra casa, por ejemplo, puede llegar a tener un metabolismo bueno, deficiente, porque puede pedir mucha agua, pero cuando llueve no recoge nada, ¿no? El metabolismo de una casa o de un organismo es como cómo coge ese organismo el recurso de su entorno, cómo absorbe lo que necesita, quizás en exceso o en deficiencia, y cómo expulsa al entorno ese recurso. Entendiendo el agua, cómo cogemos el agua, muchos lugares cogen el agua simplemente de las redes públicas. Esto quiere decir que tiene un metabolismo frágil. ¿Por qué? Porque esa red pública tú no controlas ni la calidad del agua, ni el suministro, ni mucho menos el precio. Entonces, comenzando por capturar un poco de agua pluvial, esa entrada, esa captación del recurso comienza a ser un poco más resiliente, ¿no? Bueno, no solamente que tú lo puedes controlar, es que creemos que realmente nos tenemos que hacer responsable de estos metros cuadrados que nosotros hemos ocupados del territorio donde ahora ya no puede infiltrar esta lluvia. Entonces, que por lo menos lo guardamos para después nutrir a nuestro entorno para que sea lo más verde posible. Claro, si también querríamos coger esa idea de transformar la isla de calor en una isla de control térmico, de regulación térmica, podemos entender lo mismo como nuestra casa. Quiero que mi casa no sea una isla de calor, no sea que también genere una columna térmica, sino que sea un lugar donde hay frescura, donde realmente hay evapotranspiración, y para eso necesito darle agua a las plantas, ¿no? Entonces, poco a poco encontramos que
podemos generar un ciclo muy positivo en nuestras casas simplemente gestionando el agua. Y además podemos comer de esta ¡Ay, no me vegetación. digas! ¡Oh, wow! Hay algunas ¡Es la bomba! manzanas en marcha, incluso ¡My tengo God! bananas en breve, Sí, papayas, sí. tengo ahí, ¿eh? Entonces, siguiendo la idea esta del metabolismo de nuestras casas, pues podemos controlar o comenzar a gestionar esa entrada de agua, ¿no? Tenemos una entrada únicamente de red, vale, vamos a agregarle una entrada de pluvial, aunque sea algo pequeño, pero comenzar por algo realmente. Y después vamos a ver cómo absorbemos esa agua, ¿no? Si absorbemos de más o de menos, compramos mucha agua, o sea, ir haciendo estas reflexiones, compramos mucha agua afuera, en fuentes, en plástico. ¿Cuánta agua entramos en nuestras casas únicamente por el plástico o únicamente por el tipo de consumo que hacemos? Y esto es Ya. una de las grandes responsabilidades en los roles de las zonas urbanas, ¿no? Una camiseta nueva, Mm, 2.700 litros de agua. Una camiseta. sí. Entonces nos damos cuenta que como personas más urbanas podemos tener un rol como consumidoras que Mm, también acaba siendo una influencia hídrica en todo el planeta o en las zonas cercanas, ¿no? Entonces después nos podemos ir a la parte de cómo expulsamos las aguas hacia el entorno, ¿no? Y aquí vamos a ver dos grandes grupos de agua, que son las aguas grises, básicamente, que son las que no llevan materia fecal, y las aguas negras, que son las que llevan materia fecal. Inclusive podríamos agregar otro pequeño grupo, que son las aguas amarillas, que son las que llevan únicamente orina, ¿no? Vaya. Entonces, estas tres aguas se podrían gestionar de maneras diferentes. De hecho, si una casa está en un lugar urbano que tiene un alcantarillado, en principio, por obligación normativa municipal, tendrías que estar obligada a tirar las aguas en ese alcantarillado, ¿no? Pero, por ejemplo, las aguas grises son un recurso muy grande que además actualmente la mayoría de entidades administrativas gestionadoras de agua, aquí en este caso en Cataluña está el ACA, y después está Dios y la Generalitat, ¿vale? Entonces el ACA lo que hace es, está comenzando a ser más abierta al tema de, vale, gestionar a nivel doméstico, no a nivel industrial, las aguas grises para generar esta resiliencia y sobre todo despresionar todo lo que son las EDAR, que son las estaciones depuradoras de aguas residuales Ujú. municipales, que están siendo también un problema. O sea, cuando concentras un problema en un solo lugar, puede generar un problema muy grande. Y actualmente las EDARs están siendo un problema muy grande de mantenimiento, de gestión e inclusive de contaminación, ya que no están siendo eficientes, ¿no? Y su residuo va al mar. Así que ahí estamos creando otro problema en el ciclo No. del agua. Sí, la mayoría de personas, como decía Lynn, que viven en la península, viven en lugares litorales, costeros. Y la mayoría de estas aguas, estamos diciendo de muchos millones y hectolitros de agua, van a parar al mar. Entonces, ¿dónde está el agua que secuestramos? O sea, estamos succionando de la península agua, de los pozos, de los freáticos, la utilizamos en nuestras casas, en la Ya. industria, la ensuciamos y después un gran porcentaje la expulsamos al mar. Un mar que ya está bastante muerto de por sí. Entonces, aquí vemos que este metabolismo, estas dinámicas, están creando unas problemáticas y crearán muchas más, ¿no? ¿Cuál? Yeah. Y es muy interesante ver que lo de succionar este agua de nuestros acuíferos se ha adentrado en nuestra cultura como si nada. Pero si realmente lo piensas, es que, espera, ¿cuándo se empezó a bombear agua de una pajita que esté llegando a aguas hasta 1.000 metros abajo de la crosta de la Tierra? No sé, pero yo diría que esto no tiene ni 100 años, Ya. este hecho, esta actividad que estamos, bueno, pues secuestrando, como ha dicho Juan Pedro, tanto el agua interior y por eso también nos hemos acostumbrado a abrir un grifo y que siempre haya agua. Y esto no debería de ser así, creo. Si nos daríamos cuenta de dónde viene, qué huella tiene y cuánto realmente tendríamos a nuestro abasto si estaríamos recogiendo nuestra agua pluvial, esto ya en nuestra experiencia, incluso este domingo pasado dimos una charla en una feria local aquí, Tarrabayalta, y una vecina que nos ha escuchado ya muchas veces nos comentó que, wow, se me ha quedado más claro ahora. Es que, claro, podríamos incluso captar el agua de lluvia de la calle.
donde hay un bache que les hace entrar agua en el terreno. Pero pequeñas observaciones en nuestro entorno así, el agua cae aquí y corre y sale y se va rápidamente al mar. Esto realmente es agua que podríamos ciclar muchas más veces en nuestro entorno para que dé vida por donde pase. Ujú. Y esto explica mucho la ordenación urbanística que tenemos actualmente en la mayoría de lugares, que es una ordenación de evacuación de agua. O sea, entendemos que el agua y las casas no se llevan bien, ¿no? Por eso siempre todos los proyectos arquitectónicos y urbanísticos tratan de evacuar el agua, ¿no? Pero esto está siendo ahora mismo un problema. Hace quizás 50 años era interesante, pero ahora mismo, ¿qué está pasando? Llueve en zonas asfaltadas, ¿no? Y de repente, en muy poco tiempo, hay un caudal enorme de agua en unos alcantarillados o en unas tuberías que no dan abasto y Ujú. comienzan a evacuar, y esto está sobre todo lo que ha pasado en Valencia, evacúa un enorme caudal de agua que no es capaz de absorber la infraestructura gris, ¿no? Infraestructura gris entendemos como infraestructuras de hormigón hechas por el ser humano, y las infraestructuras verdes naturales están totalmente degradadas, entonces tampoco pueden absorber esa agua y ahí se genera un gran problema. Y esto volvemos a repetir que es un fractal, que eso también lo podemos ver en nuestras casas, en los tejados, en los patios, ¿no? ¿Cuántas personas han tenido en unas lluvias esos patios que de repente comienza a inundarse porque hay demasiada agua o porque el conducto está sucio o por lo que sea, ¿no? Y después cuando sale con mucha energía, ¿no? Entonces, todas esas pequeñas observaciones las tenemos que ir viendo y gestionar de otra manera. Pero claro, corremos ahí el riesgo de quedarnos con estas estrategias de evacuación, porque si vamos a tenerle más miedo a que venga cada vez más fuerte y de más cantidad el agua de lluvia, quizás es esta nuestra reacción, como vemos en muchos lugares. Hay que limpiar el torrente, hay que vaciarla de vegetación. Uy, no, No, hay que justamente restaurar la vegetación Sí. de ribera, Ujú. hay que hacer que el mismo suelo pueda ser el almacén más grande de agua. Y aparte de esto, nos hemos cargado tanto humedal en el mundo, creo que llegamos ya a 95% o más de los humedales en el mundo. Si otra vez miramos la Dana de Valencia, la que salvó seguramente muchas vidas es la albufera por haber mantenido millones de litros de agua allá y que no se fueron a otras zonas residenciales urbanizadas. Sí, y entonces ahí vemos que o sea, los humedales que pueden existir casi en cada pueblo, porque los podemos crear gracias a las aguas residuales, pueden ser un gran amortiguador de eventos importantes. Y no únicamente amortiguador, sino unos grandes sumideros de CO2 y grandes captadores de biodiversidad, generadores de biodiversidad, inclusive se puede hacer turismo ornitológico, o sea, de repente podemos llevar la naturaleza a los pueblos únicamente gestionando las aguas residuales y al mismo tiempo cubriendo varias funciones que necesitan actualmente los pueblos de todos lados, ¿no? El problema es la solución. Ya. ya está, qué bien. Sí, yo aquí en el monte lo que he visto con las últimas lluvias es que hay zonas donde se ha hecho mucho camino ya de pasar, que habían zonas en las que ya se veía la roca debajo. También es que hay mucha zona de granito, o sea, realmente la roca está súper disponible, ¿eh? Y con las lluvias ya, o sea, es como erosión total. Entonces yo lo veo, ¿no? O sea, es o una carretera o un camino asfaltado, ¿no? Lleno de agua, o un poco más allá, un montón de tierra que se está erosionando. Entonces es como, no, o sea, realmente ninguna de las dos soluciones es buena porque esa tierra no está cogiendo nada de Correcto. agua Ujú. y todo este agua que yo estoy perdiendo aquí se me va a la alcantarilla y Sí. efectivamente, igual que le pasa o nos pasa a muchas personas, no de voy al supermercado y me creo que la lechuga sale de ahí, pues es que abro el grifo y me creo que hay un enanito dentro del grifo dándome agua indefinidamente, ¿no? Y no tengo ningún cuidado. Y lo que yo siento es que incluso yo que vivo en un pueblo, pero en una ciudad, es como, pero ¿y yo qué puedo hacer como persona Ujú. individual? ¿Me lo tendrá que hacer la comunidad o el ayuntamiento correspondiente? O, ¿no? Y esta cosa como de echar balones fuera. Y claro, yo aquí cada vez que llueve.
hay pues todas las tuberías, ¿no? Que echan el agua abajo y Ujú. cae en un césped que el pobrecito chupa lo que puede, pero llega un punto en el que ya no puede chupar más. Y yo pienso, ¿y si ponemos un cubo aquí debajo y cogemos Claro, todo esto? Porque es un chorretón de agua, pero no, es como, no, vaya a la tierra. Y digo, pero es que la tierra no chupa infinito, ¿no? sí. Es como de repente poner conciencia. Bueno, cuidado, la tierra podría con muchísimo y además si le añadas materia orgánica y mucha más vegetación, etcétera, también las plantas entre sí estarán colaborando en tiempos de sequía, compartirán lo que haya y después en tiempos de mucha lluvia, pues hay para todos. Esto es lo más bonito, creo, de tener un poquito de terreno y poder realmente regenerar un suelo, porque por cada % de materia orgánica que gane un suelo, Ujú. puede almacenar hasta 200.000 litros por hectárea. Estos son muchos litros y Sí. esto lo estamos viendo, por ejemplo, en nuestro jardín. Hemos tapado nuestro suelo granítico arenisco con una buena alfombra de triturado de madera. Cuando ha llovido 40 litros, y vamos viendo, uy, 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 seguro esto está todo empapado, vemos que solamente los primeros centímetros están como ahí húmedos. Entonces, una materia orgánica tiene una capacidad tremendo para retener el agua y también para frenarlo, para crear ahí hábitat para microbiología que ayude a crear suelo, a crear sobre todo todas estas conexiones que necesitamos para que nuestras plantas, y nuestras plantas, esto quiere decir nuestro alimento, pueda crecer con los nutrientes que nosotros a nuestra vez necesitamos para poder estar saludables, felices y poder desarrollarnos como toca. Porque ahora mismo nuestra dieta está deficiente porque el suelo no tiene este banco de nutrientes. Mm. Actualmente la mayoría de nuestra comida está cultivada en suelos de entre 1 y 1,5% de materia orgánica en los mejores casos. Y debería de ser 5. Sí, entonces comer agricultura regenerativa, productos de agricultura regenerativa que sabes que incrementan los valores de materia orgánica cada año, es una manera también de equilibrar el ciclo hídrico de nuestros territorios, ¿no? Mm. Y aparte de comer bien y consumir de manera lo más correcto posible, también difundir, como haces tú con tu podcast. Es muy bonito hacer llegar información a las personas de la manera que sea. Sí, de hecho, ahora que comentabas, ¿no? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué puedo hacer yo? Justamente en el taller este que vimos este fin de semana que comentaba Lynn, primero preguntamos cuáles son las problemáticas que las personas ven en sus barrios, en la zona donde vivimos, ¿no? Y salieron unas cuantas. Y después preguntamos, bueno, ¿qué crees que puedes hacer tú misma por mejorar esa problemática, por tratar de revertir eso? No que pueda hacer el ayuntamiento o que pueden hacer las otras personas, ¿no? Sino que puedes hacer tú. Y de repente salían muchísimas ideas, y ideas que eran complementarias, ¿no? Entonces, creo que el espacio de reflexión comunitaria, el espacio de encontrarse y poder pensar entre todas soluciones, e irse ayudando poco a poco, es uno de los grandes comienzos de este tipo de cambios, ¿no? Poner un cubo, sí, perfecto. Hacer una compra comunitaria de depósitos de 5.000 litros cada una para que nos salga más económicos y podamos tener, pues quizás es mejor inclusive, ¿no? Y así poco a poco se pueden generar muchísimas soluciones que ahora nosotras mismas en nuestra casa solas quizás no las podemos ver, ¿no? Entonces, esos espacios de compartir pueden también ser muy fértiles, justamente. También compartir información sobre fuentes. Si todavía hay fuentes de agua en vuestra zona, Sí. quizás no ponerlo a lo abierto porque después hay quizás un abuso también, pero para un uso compartido en vuestra comunidad, organizar un día, vamos todas a la fuente y a rellenar garrafas. Ujú. Esto es el agua más puro, más saludable, más limpio que vas a poder tomar. Quizás tiene un poco de más de minerales o un poco de más de cal, pero mejor que de más de cloro y de más de Sí. flúor. Entonces así evitamos gran cantidad de plástico. Si no tienes fuente con agua, porque hemos sufrido unos años de sequía, muchas fuentes aquí en nuestra zona, por ejemplo, se han secado,
Pues un filtro para tomar el agua del grifo. Y lo mejor sería conocer la calidad de tu agua de grifo y después saber que estás tomando un agua destilado, entonces añadir quizás un poco de mineral de un agua de mar cosechado de manera sostenible. Aquí Justamente el tema de volver a tener un vínculo con el agua, un vínculo comunitario, un vínculo con las fuentes, es otro gran paso para generar una cultura diferente con el sí. agua. O sea, sí, hemos perdido mucho. O sea, cada pueblo tenía un vínculo casi afectivo o sexoafectivo con las fuentes, ¿no? De hecho, fuimos hace unos meses a hacer unas consultorías en unos pueblos del sur de España y nos explicaban cómo la gente iba a las fuentes, pues también a festejar con, ¿no? A hacer Y las parejas y todo mujeres o esto. las chicas iban a la fuente porque así podían ver al Exacto mismo. novio y no sé Entonces, qué, era como lo de la hay, fuente. hay una memoria muy emotiva y emocional con las fuentes, y si también recuperar esa cultura, pues algo muy bonito que nos apoye, que nos impulse a, vale, vamos a cuidar esta fuente. Entonces, también conectando con lo que decías tú, que veías una vez que llovía las cárcavas estas en el paisaje, el trabajo de cuidar las fuentes es, vale, ¿esta fuente de qué es alimentada? Es alimentada de toda la montaña que veo hacia arriba, ¿vale? Entonces voy a trabajar hacia arriba, voy a hacer pequeñas, lo que se llaman retenciones en cabecera. Voy a hacer pequeñas retenciones en los cursos de agua o hay cursos permanentes y cursos efímeros. En los cursos efímeros de agua, que es cuando hay alguna lluvia fuerte, si podemos retener poco a poco esta agua, no coge tanta velocidad, no erosiona y sobre todo va infiltrando más poco a poco. Y eso es realmente lo que alimenta las fuentes, ¿no? En estos pueblos que fuimos a visitar eran en la falda de la Sierra Nevada, y antiguamente, los árabes habían hecho unos canales que se llaman acequias de careo, que traían el agua del deshielo por la parte más alta de la sierra, ¿vale? En unos canales simplemente de tierra con una pendiente mínima para que se mueva el agua, y esa agua lo que hacía era infiltrar desde el punto más alto de la montaña hacia abajo, ¿vale? Infiltrando y alimentando todas las fuentes de todos los pueblos. Entonces, gracias a esa pequeña infraestructura hidráulica, podían esas fuentes tener agua durante todo el año. Ahora, obviamente, esas fuentes, esas acequias de careo están absolutamente desuso, rotas, y el agua ya no corre. Entonces, retener el agua digamos, por encima de las fuentes, ayudar a la infiltración, ayudar a la retención, ralentizar todo ese curso del agua es esencial para que realmente dar esa agua a los Y pueblos. quizás hay que apuntar también que estos acequias de carrillo no son canales de hormigón, No, Ya, claro, son ya me imagino. tubos hechos de tierra. tienen justamente que infiltrar. O sea, de hecho estamos bastante en contra de la impermeabilización de la montaña, ¿no? De hecho, hay que retener el agua, pero retenerla en cuerpos de agua permeables, ¿no? En lugares de agua donde el agua puede poco a poco infiltrarse, y también alimentar toda la vegetación de alrededor, porque esa vegetación es la que provoca la evapotranspiración y es la que provoca el ciclo corto del agua que nos ayuda a regular. Entonces, todo está conectado ahí. Yo pienso, ¿no? Idealmente no tendríamos que intervenir en el agua, pero me imagino que somos tantos y estamos, o sea, somos tantas personas y estamos en tantas partes que al final tengo, de alguna manera, me he separado del río donde históricamente me puse, ¿no? Y entonces necesito llevar agua, pero como que entiendo que lo ideal tendría que ser no decirle al agua por dónde tiene que ir, pero a lo mejor ya es como Sí, muy difícil, o sea, eso no puede ser. sí, yo al menos personalmente soy bastante intervencionista. O sea, ¿por qué? Porque esto es una manera Que no me también de parece tomar mal, ¿eh? Pero que al final es responsabilidad. como que te estoy diciendo por aquí, por aquí, por aquí. Es que también hemos dicho, o sea, la sociedad industrializada a partir de la era del petróleo le ha dicho al agua qué hacer, y le ha dicho a todos los recursos naturales qué Sí. hacer. Y entonces o sea, restaurar ese ciclo roto de todos los recursos naturales, ese ciclo extractivista, pasa por tomar una responsabilidad y volver a hacer cosas. Y no hacer cosas a la naturaleza, que eso es una acción restaurativa, sino hacer cosas como
la naturaleza, que eso es realmente la regeneración. El diseño regenerativo es hacer cosas como la naturaleza. Por eso es importante reflexionar sobre el metabolismo, sobre todos esos patrones naturales que nos afectan. Y eso también puede ser una de las razones por la que se cayó el Imperio Romano finalmente, porque sí que secuestraron el agua y hicieron grandes instalaciones para que el agua por acueductas se iba kilómetros más allá de donde realmente quería ir el agua. Entonces, sí, intervencionista, pero ahora mismo porque ya lo hemos, bueno, ya lo Ya hemos destruido intervenimos en su todo. día, ¿no? Y ya no podemos deshacer eso. Exacto. Así que sería ahora intervenir para poder darle de nuevo el espacio al agua donde quiera ir. Ujú. Vale, y como curiosidad, vamos, a mí una de las cosas que más me llamó la atención cuando os conocí fue el SIRAR, el Ujú. sistema de aguas negras que tenéis. Yo conozco el baño seco, que es una opción estupenda sin agua, pero entiendo que no es válido para todo el mundo. Y además de esta manera cogemos el agua y la convertimos nuevamente en un bien utilizable. ¿Cómo funciona un poco así para el Sí, ser humano de de a hecho el pie? CIRAR está muy relacionado con ese diseño regenerativo que es coger patrones que suceden en la naturaleza de la gestión de residuos de la mayoría de mamíferos, ¿no? Los mamíferos cuando cagan en el exterior, en su paisaje, digamos, nativo, ¿qué pasa? Pues hay toda una serie de bacterias aeróbicas y de microorganismos aeróbicos que gestionan todas las heces y después hay toda una serie de procesos aeróbicos, la gran mayoría. Entonces de aquí reflexionamos y dijimos, ¿por qué los seres humanos estamos gestionando nuestra caca con una gestión anaeróbica, que es poniéndola en un depósito con agua, ¿no? Y haciendo una fermentación anaeróbica y después haciendo varias cosas que la mayoría son sin oxígeno. Entonces, de repente nos damos cuenta que estamos bastante alejadas de lo que es un proceso natural, ¿no? Por lo tanto, vamos a buscar un proceso natural otra vez y en el CIRAR lo que proponemos es que el primer tratamiento es un tratamiento en base a triturado de madera, o sea, en base a generar lo que nosotros decimos un estómago aeróbico, ¿no? O sea, la caca se queda ahí haciendo un proceso de compostación aeróbico y equilibrando el nitrógeno con el carbono. El carbono es todo ese triturado de madera que podemos ver ahí. Y el triturado de madera, cuando se encuentra con el nitrógeno, cuando se encuentra con el agua, pues llama toda una serie de bacterias. Y también nosotros aportamos unos grandes microorganismos que son las lombrices, que Lombrices. son unas grandes procesadoras de todos esos entre comillas, grandes comillas, residuos para generarlo en recurso. Y Ujú. después el CIRAR tiene, después del primer tratamiento de vermicompostera, tiene un segundo tratamiento de lo que llamamos una jardinera acuática, que es pues una emulación de un humedal, ¿vale? Ponemos un lecho con gravas, ¿no? Y en esas gravas ponemos unas plantas, y esas plantas se alimentan de toda esa agua que sale cargada de la vermicompostera, y esas plantas generan mucha biomasa y también mucha evapotranspiración. Entonces producimos mucho oxígeno, mucho vapor de agua y también depuramos. Entonces al final de esa jardinera acuática tenemos un agua con nutrientes, que eso también es lo que buscamos. Si lo que hemos hablado hace unos minutos, ¿no? De incrementar los niveles de materia orgánica en el suelo. Pues esos nutrientes y esos también sólidos en suspensión los utilizamos para seguir fertilizando los paisajes de nuestras casas, ¿no? Y producir, pues, tener más capacidad productiva, ¿no? Pero esto es conociendo bien nuestra caca. Ah, sí. Y esto es, Claro, vale, igual nuestra pienso, caca si tomas está bien. antibióticos o alguna Exacto, Sí. sí. medicación, porque Si ese tenemos que agua, trabajar, si yo estuviese súper sana y no tomase nada y comiese comida ecológica y dentro de lo ideal, ese agua podría llegar a ser bebible. No, bebible no. No, porque realmente no es el objetivo. Si la tuviésemos que hacer bebible, primero tendríamos que hacer un humedal muy, muy grande, Ujú. hiperdimensionado, para realmente que el agua pase allá muchos días y esas plantas la puedan quitar realmente todos los nutrientes. Y igualmente seguramente por una cuestión más higiénica, la tendríamos que pasar quizás por una lámpara ultravioleta. Sí, bueno, sí. Entonces, realmente podríamos decir, se llegará a hacer
bebible de nuevo, porque lo añadimos a un suelo vivo con vegetación adaptada a esta aportación de nutrientes. Poco a poco también se va infiltrando en el acuífero y cuenca para abajo puede ser que se incorpore a un flujo de agua de una fuente que sale allá y es el agua potable de alguna persona más abajo en la cuenca. Pero esto entonces es ese humedal enorme que ha hecho todo el proceso de purificación. Por eso también existen las opciones como tratamiento secundario, en vez de usar una caja con gravas y plantas acuáticas, que es lo que usamos porque ocupa menos espacio. Y entonces, si pensamos en zonas suburbanas, es lo que mejor nos parecía, por dinero, dos, por el espacio exterior que tenemos y no lo queremos llenar con estos lechos de gravas muy grandes que a veces ves. No, nosotros idealmente, obviamente, el baño seco. Si no quieres o no puedes por razones X, entonces, dos, separar las grises de las negras para que las grises puedan ir directamente a nutrir tu paisaje, tu soberanía alimentaria. Y tres, entonces, si todo tiene que venir junto, porque es lo que es y no es tu casa y viene una sola salida, bueno, pues hay que dimensionar un poco más grande esa jardinera acuática y si quieres ir a lo más natural posible, tendrías que hacer entonces un lagunaje, como también hay sistemas que hacen eso, porque finalmente las plantas y el suelo son los ingenieros con más títulos que nadie. Pueden con todo, incluso con antibióticos, químicos, plásticos, microplásticos y todo. Están haciendo mucho estudio al respecto, pero claro, nosotros queremos y podemos, por suerte, separar y utilizar nuestras aguas regeneradas en nuestro paisaje, en nuestro contexto directo. Y entonces, este poco de nutriente que queda, perfecto, ponemos otra planta más que pueda usarlo. Gestionar eso. Pero y las aguas grises igual también habría que saber qué usa uno, ¿no? Porque entiendo que no es lo mismo un detergente al uso verde terrorífico, ¿no? Que un orgánico, que tú laves tu ropa sin suavizantes. Totalmente. De Entiendo hecho, que eso la gente cuando os llama y os pregunta o tiene ese cambio hecho o asume que sí. va a tener que hacerlo. Correcto. Es lo que preguntamos y a veces es el limitante. Nos ha pasado, ¿eh? Ir a hacer comenzar un trabajo, un proyecto y ir a hacer la pregunta, bueno, entiendo que cambiaréis los productos. Ah, no, yo la lejía no la pienso dejar. Y entonces ahí se acaba el proyecto, porque Pero no puedes echar podemos, lejía. claro. Eso Sí, nos sí. pasa todo. Pero, por ejemplo, hemos hecho proyectos donde en lugares como de turismo, donde tienen cocinas industriales, ahora estamos acabando una cocina industrial para 100 personas. ¿Y qué pasa? Que ahí, inclusive como tienen externalizado el servicio de limpieza, es muy difícil gestionar qué tipo de productos se utilizan, ¿no? Entonces, por ejemplo, sí que en este caso hemos tenido que utilizar una fosa séptica porque nos permite diluir los posibles productos que vayan. Claro, si tú tienes una fosa séptica, en este caso de 20 metros cúbicos, de 20.000 litros, cualquier producto químico que vaya allí será diluido, entonces la concentración es más baja y por lo tanto las plantas pueden llegar a tolerarlo, ya que las plantas que se utilizan en humedales son muy, muy silvestres y toleran un gran rango de cosas, ¿no? Pero necesitamos esa disolución y en ese caso sí que necesitamos una fosa séptica y por lo tanto tenemos que sobredimensionar el humedal para poder pues recoger y equilibrarlo todo, ¿no? Pero bueno, Por otro lado, también si haces pensar a las personas, ¿qué tan de miedo tienes a que este producto sea nociva para tus plantas? Si realmente lo estás poniendo en tu pelo, lo estás poniendo en tu piel, te lo has comido y quedó en tu plato, no va a estar tan nociva, no va a ser el diablo porque te lo has pasado por tu cuerpo. Y ahí se dan cuenta,
quizás debería de mirar mejor el bote entonces, porque es verdad, me lo estoy poniendo a mí. He sido yo el filtro, ¿no? Sí. Exacto. Sí, también tenemos unos ejemplos de uno de los primeros proyectos que hicimos hace unos años, que también hicimos gestión de aguas residuales y también una piscina natural, que de hecho lo puedes Sí, encontrar en lo he nuestro visto. YouTube. Pues esta familia, ella, la mujer, es una de las médicas del pueblo. Y obviamente, y con razón entiendo, tenía muchas resistencias a hacer este tipo de sistema. Y ahora es nuestra primer comercial en la zona porque le encanta, está súper contenta realmente, o sea, y sobre todo uno de los grandes cambios que ha hecho, ha vaciado todo su armario de productos de limpieza convencionales y que estaban realmente estipulados por la higiene, bla, 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 y ahora inclusive se está dedicando a hacer productos, ella misma, productos de limpieza en base a aceites, en base a otras cosas, y es genial ver esos cambios, ¿no? Mm, Porque la piscina, esta que tienen en este vídeo en concreto, ¿le llega ese agua o son dos No, piscinas? son O dos sea, hay sistemas otro tipo de como de diferentes. piscina, porque he visto por Sí. ahí, no sé dónde lo he apuntado, que hay como piscinas naturales, pero Sí, no. correcto. Sí, en este caso, esta piscina natural, como la mayoría, son sistemas cerrados, en el sentido que recircula el agua en el mismo espacio y se Ah, va depurando. Y en el caso de que tuvieses que agregar más agua, o de hecho esta piscina hay una parte que cuando la limpian en el fondo, esa agua la recuperan para poder regar. Y el agua que se pierde de haberla limpiado se rellena con agua de lluvia, ya que el agua de lluvia es un agua que no tiene cal, que no tiene casi microorganismos o otros tóxicos que pueden llegar a tener un agua freática y todo eso, y obviamente no es tan cara como un agua de red, ¿no? Ni sí. tiene tanto cloro. Pero ¿y el Entonces, agua de lluvia está bien? ¿O depende de dónde vivas? bueno, both. Depende Buena de dónde observación. vivas. Y está, o sea, está bien y de hecho en algunas zonas está mucho mejor que el agua de red. El Sí. agua de red, como hemos dicho, es un agua muy tratada en algunos casos y también hay que mirarla, esa agua, ¿no? Entonces, el agua de lluvia, si por ejemplo la captamos de un tejado limpio, de un tejado que también tiene un sistema de primeras aguas, ¿no? Esto quiere decir que las primeras lluvias lavan el tejado, Ah, la vale. teja queda más o menos limpia y entonces después comenzamos a recoger un agua buena, pues bueno, puede ser muy buena agua Yo para he beber. vivido muchos años con agua de lluvia Sí, y tomándola también. sí, sí. Y aquí estoy, Y es viva fácil hacer una y analítica de agua. O sea, entiendo que alguien que tenga curiosidad puede recoger un poco de su agua y es relativamente fácil analizar el agua o es esto como. no diría que es fácil, porque si vas a la farmacia y pides por hacer una prueba de laboratorio para la potabilidad, creo que sería suficiente, pero más allá de lo puedo tomar y me voy a morir o no, creo que para, por ejemplo, cuando trabajamos con piscinas que quieren naturalizarse, Ujú. necesitamos realmente saber qué hay dentro de esta agua para poder pues ajustar un poquito más. Estas aguas, por ejemplo, de acuíferos que comentaba ahora Juan Pedro, pueden o a menudo ahora tienen E. coli, cloriformes, fosfatos incluso, y Sí. necesitan un tratamiento antes de poder ser usado en una piscina natural. Mm. Sí, y una cosa que quería decir y que ahora se me ha olvidado es que las aguas dan falta de memoria. No, no sé, se me fue. Bueno, pues nada, seguimos, Algo de piscinas agua naturales. surgirá. Bueno, entonces como que tenemos cosas que hacer con el agua. Bien, 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 bien. ¿Y qué más cosas podemos encontrar en la casa integral? Porque no solo trabajáis con agua y he visto, bueno, habéis dicho, ¿no? Que os habéis desplazado, o sea, que no trabajáis solo por Cataluña y hacéis cosas online y luego tenéis proyectos grandes, aparte de cosas como de andar por casa. Andar por casa. Sí, Sí, la verdad es que es difícil porque como convivir con Juan Pedro quiere decir porque que siempre busca el impacto más grande. Ya. Y esto, bueno, de año en año cambia porque, bueno, cada vez también se está acelerando lo de la concienciación de la sostenibilidad, acción climática, etcétera. Estamos viendo que hay ahora mucha gente dedicándose a la agricultura regenerativa,
regeneración de suelo, agroforestería, bosque comestible, aunque no nos gusta llamarlo así, sino más bien jardines forestales, etcétera. Entonces, este nicho, aunque también lo podemos cubrir, ya está cubierto. Lo mismo con la bioconstrucción. Juan Pedro es bioconstructor, pero hay muchas escuelas donde puedes ir a formarte o mucha bioconstructora que puede hacerte un trabajo exquisito. Entonces, estábamos ahí escarbando un poquito dónde podemos tener más impacto. Y esto desde hace unos años es, sí, el agua. El agua es vida, el agua está en todas las zonas de un diseño de permacultura. El agua también es un sector muy, pues puede ser destructivo tanto como nutritivo. Entonces tiene todas estas facetas y nos ha captado un poco. Pero donde también vimos, sobre todo durante el tiempo COVID, que justo antes nos habíamos juntado, era en el espacio online. Este espacio ahora se está diluyendo un poquito más ya, aunque no lo queremos dejar ir, porque para nosotros tiene un poco de la ética permacultural de cuidado de las personas en sí, porque hay muchas personas que están cuidando y no pueden desplazarse para ir a una formación o ir a un evento. Están con la crianza, están cuidando de personas mayores o enfermas, están con los animales de su granja, etcétera. Entonces, para este tipo de público nos gustaría seguir ofreciendo formaciones online y también charlas y webinars, etcétera. De hecho, recién se apuntó una persona sorda a nuestro CDP online y estuvimos ahí como reflexionando sobre cómo podría ser entonces una certificación para personas bueno, neurodivergencia incluso o con algunas altas sensibilidades o diversidades funcionales. Todo este tipo de inclusividad que también caería debajo de la ética de cuidar las personas, bueno, es otro nicho, pues para cuando se nos acaba el agua del grifo, ahí podemos ir profundizando. Pero sí, somos personas inquietas quizás y nos encanta pues mirar dónde podemos ser de servicio al ecosistema. Sí, si bien hemos trabajado esto, como dices tú, Irene, en espacios más domésticos, pero ahora estamos tratando de escalar también por esto que decíamos de que la restauración del ciclo hidrológico pasa por poder hacer esta restauración hídrica ya con unas cuantas hectáreas, ¿no? Entonces, estamos tratando de ofrecer servicios de calidad para hacer gestión hídrica de fincas de 100, 200, 500, 800 hectáreas a partir de hacer análisis en los sitios, análisis a partir de mapas e ir haciendo también intervenciones en el terreno. Eso es una. Y después la otra es gestión de agua residual y pluvial, pero también pues para infraestructuras más grandes, ¿no? Esto para agroturismos o para lugares de 100, 200 plazas, ¿no? Entonces, a partir de generar servicios, hasta tener una empresa que puede ofrecer servicios de mayor calidad y mayor escala, pues realmente estamos transformando el mundo, que es lo que queremos. Qué bien. Sí, esto es lo de las hectáreas que decía Juan Pedro ahora, que si queremos cambiar el ciclo pequeño, si queremos restaurar este ciclo pequeño del agua, hay un científico francés, Laurent Denis, que ha comentado que podría llegar a ser ya efectiva un solo árbol en el desierto africano, que ves que si hay una nube perdida por ahí en el desierto africano, va a buscar ese único árbol y dejar allí las gotas de lluvia. Después el doctor Millán Millán, que ha dicho que con 1000 kilómetros cuadrados podría ser solucionado. Hay otra gente que dice con 500 hectáreas. Bueno, lo que estamos viendo es que, aunque aquí en nuestras urbanizaciones en la Vallalta ahora ya tenemos cada vez más
SIRARs y más personas concienciadas que están regenerando su pequeño espacio, que junto quizás podemos llegar a cubrir varias hectáreas, pero si podríamos trabajar con esas grandes propiedades, y estamos viendo que ahora hay interés de estas personas que tienen grandes propiedades porque también se dan cuenta de la joya que tienen en manos y de la responsabilidad que quizás tienen hacia el resto de personas que vivimos con ellos en el planeta. Entonces es un momento muy, muy interesante y muy exciting en inglés, porque estamos pudiendo colaborar con personas que tienen propiedades de 500, 800, 1000 hectáreas y bueno, ahora es solo intentar hacer el mejor trabajo posible, documentar, compartir y también colaborar. Creemos mucho que colaborar y pedir a otros profesionales del sector de compartir sus observaciones para poder avanzar más rápido, Más rápido. porque es urgente. Sí. Y ya como pregunta final, ¿me podéis responder cada una por separado? ¿Cuál es vuestro anhelo con este proyecto y cómo os gustaría que fuese el mundo y por eso hacéis lo que hacéis? Mm, Casi nada. Bueno, como ahora comentaba, que para mí fue una de las motivaciones siempre tratar de transformar el mundo. Am, Ahí había maneras más violentas que otras y me quedé con esta. Bien, disimulado. Sí, 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 sí. No, pero realmente me acuerdo cuando tenía 12 años que le dije a mis padres, yo quiero hacer algo útil para las personas, quiero aprender a construir casas, ¿no? Y a los 12 años comencé como un instituto, una especie de FP para tener un título. Yo estudié en Argentina, yo soy argentino, ¿no? Para aprender a construir casas, ¿no? Y siempre fui buscando esa actividad que necesitaba el mundo y que a mí me hacía feliz. Y durante mucho tiempo fue la construcción natural, con materiales naturales, ¿no? Y como comentaba también Aline, después fue el entender la importancia del agua. Y sí, creo que cada día trato de justamente esto, de que mi acción sea algo positivo, y que también inspire, ¿no? Porque sé que solo no puedo. Por suerte ahora tengo una compañera fantástica que, que soporta y me soporta. No, pero esto, creo que la motivación es sobre todo eso, de hacer, ser una persona que, bueno, que está haciendo algo positivo para este mundo y para las personas. Mm. Qué bonito. Bueno, yo anhelo poder no estar trabajando. Bueno. Aunque, aunque ahora quizás Bien. no parece que estamos trabajando y disfruto mucho de lo que hacemos a diario, pero recién tuve otra entrevista y me preguntaron algo parecido y ahí conecté mucho con mi tiempo que viví en un velero. Y en ese verano que nos conocimos no hicimos nada más que navegar, comer, disfrutar, ver el paisaje, ver los delfines, ver las tortugas, este fosforescente, ¿sabes? Que cuando de noche un delfín pasa cerca, ves todo este... Wow, y leí un libro recién también sobre la zona de Artà, de Mallorca, que he vivido 20 años en Mallorca. Y cuando vino el COVID me quedé aquí en Cataluña con Juan Pedro, que justo nos estábamos conociendo. Entonces, Yo no tenía el velero, ¿eh? Yo no era el velero. No sé por qué ahora me pone una anécdota con ahí que eso. porque estoy ahora intentando conectar ese velero y ese sentirnos tan libres y tan conectados con la naturaleza, tan tengo de todo, tan abundante. Mm. Y este libro que recién leí sobre Artà, porque hemos vuelto a Mallorca y ahora es una de las zonas donde más trabajo en propiedades grandes estamos recibiendo. Y en esta zona de Artà no está claro si no estaba muy poblado porque no había agua
o porque había demasiada agua. Y esto es algo que me quedó mucho, porque creo que tanto como Mallorca como aquí la zona donde vivimos ahora, el Maresma, ambas zonas son muy parecidas. No tienen ríos, no tienen agua superficial natural fluyente, digamos, entonces todo depende de la infiltración y el agua que surge por otro lado, por la geología, hay mucho torrente. Y yo me lo imaginaba de repente, ¡buah! Que el agua estaba saliendo por todos lados, que hay una abundancia, que puedes ir a tomar agua cuando lo necesitas, que puedes estar navegando alrededor de la isla viendo delfines, tienes hambre, vas a un árbol o comes unas hojas por ahí. Pues fantástico. Obviamente esto sola no se disfrutará tanto como poderlo compartir. Y esto en nuestra relación profesional, tanto como emocional, obviamente el anhelo era eso, poder compartirlo con alguien a diario y poder estar en la confianza que si a las 4 de la madrugada le doy un codazo y le digo, oye, ¿te parece si vamos a trabajar con el agua en este y este lugar? Y dice, "Ah, sí, venga, vamos a idearlo". Y esto, pues sí, esto, fase 1, ya cubierto. Ahora lo otro de que el agua sale por todos lados y que no hay que trabajar para ello. Sí, va, a ello. Muy bien. Pues muchísimas gracias, me ha encantado este anhelo, es maravilloso. Muchas gracias por todo lo que habéis compartido, me parece muy interesante. Espero que la gente le dé una pensadita al agua y a qué hacer con ella y cómo cuidarla. De verdad, no estoy, voy a cerrar el grifo mientras me lavo los dientes, que también, ¿no? Pero creo que se queda Todo ayuda, corto, cada gota cuenta, sí. se queda corto. Pues muchísimas gracias por todo. Y gracias a ti Gracias, por Elena. ofrecer el canal y Ujú. por difundir esta información. Gracias, un trabajo muy necesario. Sí. Gracias. Diente de león. Un podcast silvestre, medicinal y transformador. Dirigido por Irene Colmenares. Un podcast que vuela hacia ti.